Buenos días, ¿me están escuchando? Buenos días, sí, se me escucha. Ya, perfecto. Vamos a empezar entonces con la clase. Em, mm, ya voy a compartir entonces mi pantalla. Hoy día vamos a ver el plan global. Sí, ya estoy grabando, de hecho. Estoy grabando, pero me van a hacer recuerdo siempre. Ahora ya no vamos a utilizar el Meet porque ya no nos permite grabar, pero yo estoy utilizando otra aplicación. Ya, voy a compartir mi pantalla. Entonces, hoy día vamos a hacer les voy a presentar el plan global, lo que vamos a ver en la materia. Listo. Entonces, vamos a empezar recordando lo que es un paradigma de programación. A ver, escriban todos al mismo tiempo en el chat, ¿qué es un paradigma de programación? 1, 2, 3, escriban. ¿Nadie? Un paradigma de programación es un estilo o forma de programar. ¿Qué paradigmas de programación conocen ustedes? Imperativo. La imperativa. Eso, muy bien. El paradigma de la programación imperativa. Y también tenemos el paradigma de la programación declarativa. El paradigma de la programación imperativa se caracteriza porque nosotros damos una receta, hacemos los algoritmos con todo detalle, especificando cómo, ¿no? Todo el detalle de cómo tiene que proceder la computadora para resolver un problema. En cambio, los paradigmas de la programación declarativa se caracterizan porque no dan tanto detalle, sino tienen un nivel de abstracción mayor, por tanto simplemente especifican el qué. Tienen que tratar de entrar con su cuenta institucional para que ellos no tengan que estar admitiéndolos, ¿no? Ya, entonces en la programación imperativa tenemos la programación estructurada y también tenemos la programación orientada a objetos, ¿no? En la programación estructurada se utilizan las estructuras de programación y todo en base a funciones y procedimientos, ¿no es cierto? Divide y vencerás. En la programación orientada a objetos, que es la que ustedes dominan, en realidad dominan estos dos paradigmas de programación ustedes, ¿no? Se trabaja en base a clases que son a la hora de implementar, son como tipos de datos, ¿no? Que se convierten en objetos y que tienen datos más comportamiento, ¿no? Estado más comportamiento. Estado más comportamiento. Bueno, ya no les voy a dar clases de programación orientada a objetos, ustedes dominan. Bueno, ahora ustedes van a ver una nueva forma de programar, que es la programación declarativa. Entonces, en la programación declarativa nosotros tenemos la programación funcional.
programación lógica, vamos a hablar primero de la programación lógica y la programación funcional. En la programación declarativa, un programa es simplemente especificación. Un programa es la especificación del qué, utilizando algún fundamento teórico. En cambio, acá un programa es una especificación del cómo, ¿no? Es una receta detallada. Entonces tenemos la programación lógica, un ejemplo de un lenguaje que permite hacer programación lógica es Prolog. Y tenemos la programación funcional, ejemplos Haskell. Este es un lenguaje funcional puro. Ya, entonces les muestro qué es lo que vamos a ver en la materia. Justamente nos vamos a dedicar a este nuevo paradigma de programación. Vamos a empezar con conceptos fundamentales, que en realidad ya hemos comenzado, porque ya yo los he ubicado en el contexto de los paradigmas de programación. Vamos a definir funciones, porque en programación funcional nuestra herramienta de trabajo son justamente las funciones matemáticas. No las funciones que ustedes conocían en Java, digamos, o en cualquier otro lenguaje de programación, sino las funciones que conocían de colegio, ¿no? O de las materias de ciencias exactas. Son funciones matemáticas. Acá la herramienta de trabajo es la lógica de predicados de primer orden, entonces cuando vean, no sé, alguna de las materias donde se ven donde se ve esto, podrían acordarse, ¿no? Entonces, por eso es que aquí vamos a ver definición de funciones. Luego vamos a ver listas. Es para procesar grupos de datos, ¿no? Vamos a ver recursividad. Y en realidad, porfa, traten de entrar con su cuenta institucional para que no tengan que estar aceptándolos. Entonces vamos a ver que en realidad en programación funcional todo lo tenemos que hacer recursivo, todo es recursivo, ¿no? Vamos a ver, vamos a definir nuestros propios tipos de datos. Entonces aquí vamos a ver árboles, podemos trabajar con árboles, con cualquier estructura que ustedes conozcan, pero todos esos algoritmos que han podido ver en elementos de programación y estructuras de datos, ustedes los podrían implementar en programación funcional de una manera más sencilla. Y vamos a ver clases, que en realidad son agrupaciones, son mecanismos para sobrecargar. No son las mismas clases que ustedes conocían en programación orientada a objetos, sino es un mecanismo para sobrecargar. Ustedes el concepto de sobrecarga ya más o menos lo tienen. Yo puedo sobrecargar una función, ¿cierto? Entonces, más o menos esa idea. Ese es todo el contenido que vamos a ver. Y ahora vamos a empezar con conceptos fundamentales y vamos a ver también definición de funciones. Ya hemos empezado con los conceptos del concepto fundamental, nos hemos ubicado en el paradigma de la programación funcional, ¿no? Entonces, es programación funcional en el contexto de los paradigmas de programación. Y a ver si alguien me quiere hacer un resumen para ganarse puntos extras de lo que los hice leer, les di de tarea la anterior clase.
que lean, que vean el video. A ver, ¿quién quiere copy-paste de lo que ha tomado apuntes para ganarse puntos extras? Yo voy a tener acá una planillita para ir aumentándoles puntos a los que participan. Yo estoy grabando la clase, creo. A ver, vamos a verificar. Sí, estoy grabando, no se preocupen, ahí está. Ya. ¿Nadie ha leído? ¿Nadie ha visto el video? Se van a perder valiosos puntos. Ya, ni modo. Ya. Entonces, vamos a empezar con los conceptos fundamentales. Entonces vamos a aprovechar que tengo la presentación, que ustedes ya la tienen en las diapositivas. Ya, entonces en programación funcional, básicamente lo que nosotros hacemos es modelar mediante funciones matemáticas un problema. Básicamente en programación funcional no ejecutamos programas, sino evaluamos expresiones. Entonces usamos la computadora como si fuera una calculadora. Yo aquí he abierto Haskell para Windows, que es más amigable. Entonces, fíjense, yo si pongo 2 más 3, me devuelve 5. Básicamente estoy evaluando expresiones. Si pongo max de 5 y 9, me devuelve 9. Si le pongo máximo común divisor de 20 y 4, me devuelve 4. Y así. Máximo común divisor de 20 y 16 me devuelve 4, ¿no? Entonces yo uso la computadora como si fuera una calculadora, donde yo evalúo expresiones y el intérprete en este caso me está devolviendo valores, está reduciendo estas expresiones a su forma más simple. Yo puedo hacer cosas como, digamos, el máximo común divisor de 20 y 16 multiplicado por 10, sumarle 5, digamos, ¿no? Entonces yo evalúo expresiones. Básicamente eso es lo que hago en programación funcional. Entonces escribo expresiones y la computadora me devuelve valores, reduce esas expresiones a valores. Pero a este proceso de convertir esa expresión a un valor se lo llama reducción o evaluación. Esa reducción o evaluación se hace de acuerdo a un contexto y este contexto está conformado por todas las funciones primitivas y por las funciones que existan en mi
contexto. Entonces, en este caso, por ejemplo, el más es una primitiva. Max es una función que está definida en una librería estándar, que es la librería estándar de Haskell, ¿no? Con las funciones más comunes como GCD, max, min, qué sé yo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otras funciones, por ejemplo, head de una lista. Ay, perdón. G de 2 me devuelve el primer elemento. Tail. Entonces estas funciones están en la librería. Entonces yo ya estoy evaluando expresiones a valores, reduciéndolas a su forma más simple. De hecho, yo podría escribir, digamos, 10, me devuelve el 10. Esta es una expresión que ya está reducida a su forma más simple, entonces me devuelve la misma forma, ¿no? Básicamente eso es. Pero, ¿qué es programar en programación funcional? Es definir funciones. Entonces vamos a hacer nuestro primer programa. Voy a... vamos a hacer acá. Bueno, yo voy a crear mis programas. Aquí yo tengo en un directorio. Voy aquí a añadir un nuevo y va a ser un documento de texto. A ver, vamos a hacer aquí. Les voy a mostrar para que ustedes sean ordenados al programar. Sería bueno que se organicen por materias, por semestres, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una materia que es programación funcional. Tengo mis programas y aquí tengo por semestre. Voy a crear una carpeta que sea... Ay, me está fallando el pulso. Una nueva carpeta que sea programas del 1 2022. Entonces aquí yo voy a crear un nuevo programa y voy a, bueno, es un documento de texto, pero tengo que tener cuidado, ay, qué macana, aquí tengo que no me acuerdo cómo era. Tengo que tener cuidado que no tenga la extensión TXT, tiene que tener la extensión HS. Entonces ahorita voy a tener problemas porque mi Windows está configurado para que automáticamente tenga aquí el tipo. No me acuerdo ahorita cómo es, pero hay que configurar para que se vea el, el tipo y lo pueda modificar. ¿Ya? Ah, ya sé cómo vamos a ver. A ver, aquí a la hora de guardar como, ya no ponemos documento de texto, sino todos los archivos y ahí le ponemos el nombre que queremos, ¿no? Entonces, este es ejemplo 1.hs. Entonces, ahí ya tengo control del tipo, ¿ya? Entonces, aquí ya está mi archivo y aquí yo puedo definir, digamos, la función doble de x. Estoy definiendo una función que me duplique un valor. Entonces, hago 2 por x. Este es un programa en programación funcional. Lo guardo. Ya, ahí está, fíjense, ya lo he reconocido como un archivo Haskell. Entonces me voy a ir al editor y es bueno trabajar de esta manera. A un lado el compilador, el intérprete en este caso, y al otro lado el... lo he cerrado. Lo voy a abrir aquí. Puedo abrirlo acá, ¿no? Entonces aquí programas 1-2022 y ahí está, ya me lo reconoce. Aquí fíjense, lo he compilado, pero también lo puedo editar. Hago clic y le digo abrir con
Y mejor si utilizan uno de estos, este Notepad++. Entonces ahí está la función. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí está cargado el ejemplo y me ha reconocido, no ha encontrado ningún error. Entonces ahora que ya lo ha reconocido, fíjense aquí vuelvo a cargar, ya está cargado, entonces puedo escribir, digamos, doble de 10, me va a devolver 20. Entonces acabo de crear mi código fuente, mi script, eh, para, eh, para ir evaluando expresiones usando las funciones que yo estoy definiendo. Por ejemplo, podría definir una función sumar que reciba 3 números x, y, z y devuelva la suma de los 3, x, y z. Guardo, recargo con esto y compiló. Fíjense, si yo le pusiera alguna cosa rara aquí me va a dar un error. Le voy a poner esto. Me debería dar error. Me da un error. Me dice hay un carácter desconocido, ¿no? Entonces les va a aparecer con rojo si hubiera algún error. Entonces guardo, recargo y ya está. Con control S borro todo lo que hubiera. Entonces puedo escribir sumar 2, 3, 6 y me devuelve 11. Puedo hacer sumar doble de 5 con 10 y con doble de 6, ¿no? Entonces estoy escribiendo expresiones utilizando las funciones de mi contexto y esto me devuelve 32. Entonces así es como quiero que vayan programando. Siempre es bueno definir una función y usarla, probarla inmediatamente. Por ejemplo, yo puedo poner acá primero de x, y eso, bueno, grabo, primero de x, y, que me devuelva x. Guardo, recargo, no hay error. Entonces puedo escribir primero de 5 y 3. Me da un error porque le he metido este carácter que no existe. Entonces me sale 5, ¿no? Y así puedo yo definir las funciones que quiera. Aquí podría ser doble de 5. Me va a devolver 10. 3 entre 0 me va a devolver 10. ¿Ya? Esa básicamente es la programación funcional. En programación funcional, entonces yo lo que hago es, en mi programa fuente, que es lo que acabamos de hacer, voy escribiendo definiciones, ¿no? Que se van a ir acumulando en este contexto y me van a permitir escribir expresiones para que el Haskell me las reduzca a valores. Básicamente es solo eso puedo hacer en programación funcional. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la programación funcional? No sé si hay preguntas hasta aquí. Me he perdido, ¿dónde están? Tendrían que estar por aquí, ¿no? ¿No hay preguntas, chicos? Con toda confianza. Perfecto. No habían megas, alguien está... Ah, ya. No se preocupen, yo voy a grabar. Lo único que tienen que hacer es hacerme recuerdo. Porque hay una carpetita, como les dije en la anterior clase, que hay una carpetita donde está todo lo que hacemos y una de las cosas es los videos de la clase, ¿no? Entonces ustedes entran a este link y ahí van a encontrar los videos de las clases.
Este lo voy a subir ni bien terminemos o hasta la tarde, ¿ya? Y aquí ya tienen ustedes la presentación que estoy usando de conceptos fundamentales. Entonces tienen todo como para poder trabajar si tienen la voluntad de hacerlo. Ya, ¿cuáles son las ventajas de la programación funcional? Los programas van a ser cortos y concisos, justamente por esto, porque yo en programación funcional en realidad utilizo el qué, ¿cierto? En cambio, en programación imperativa ustedes tenían que dar todo el detalle de cómo iban a trabajar, tenían que declarar variables, qué llave que se abre, llave que se cierra, que esto, que el otro, o sea, son programas mucho más largos. Entonces, 20 líneas de programación imperativa podrían equivaler a una línea en programación funcional. Por eso es que el código es mucho más corto. Entonces, los programas son cortos y concisos. Heredamos, las funciones son valores de primer orden. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener una función como argumento o como resultado de otra función. Les muestro. Yo voy a definir acá por ejemplo, yo puedo definir, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a llamar, yo puedo hacer primero doble, coma, 10. Esto, fíjense que me va a devolver, esta expresión me va a devolver una función, me va a devolver la función doble. A esta función doble yo podría ponerle 30, esto me devolvería 60. De hecho, yo podría definir una función, ejemplo le ponemos, no me ocurre mejor nombre. Igual, primero de doble cualquier cosa. Esto me va a devolver la función doble. Guardo, recargo. Yo sé que no tiene mucha utilidad ahorita, pero es para que vean, para que ustedes prueben que me devuelve función. Entonces yo puedo escribir recargado, ¿no? Puedo escribir ejemplo de 5 y me va a devolver 10, porque ejemplo es una función, es la función doble. Entonces esta expresión me está devolviendo una función, la función doble. Esa es la gran ventaja de la programación funcional, que las funciones son valores de primer orden, son como los números. Entonces es muy común en programación funcional que yo pueda usar funciones como argumentos. Por ejemplo, fíjense, vamos a hacer una función aplicar fx. Entonces, yo voy a pasarle una función, esta función aplicar, va a recibir una función y un x, y va a aplicar la función f a ese x. Entonces, yo puedo llamar, vamos a recargar, puedo escribir aplicar doble a 2, y me devuelve 4. Aplicar, digamos, sumar a 2, 3, 5. Y me devuelve 10. Aquí capaz que hayan cosas que no entienden, porque sumar recibía 3 argumentos y aquí parecería que f solamente puede recibir 1, pero vamos a ver después por qué es eso, ¿ya? Entonces, las funciones son valores de primer orden, ¿no? De hecho, yo podría, no lo rayaré más, esa es la idea, ¿no? Y eso es una gran ventaja, porque imagínense, en programación funcional, un programa básicamente es una función matemática. Entonces, un programa es una función matemática.
Entonces, es como, imagínense que yo defino una función f que reciba como argumento una función g y devuelva como resultado una función h. Entonces yo tengo un programa que recibe como argumento un programa y devuelve un programa. Entonces en la programación funcional es muy natural aplicar programación genérica. Es decir, programas que generan programas. Entonces es un paradigma de programación muy poderoso. Y es tan poderoso que, si bien existía ya hace bastante tiempo, pero últimamente ha empezado a tomar vigencia, a tomar mayor vigencia. Y entonces hay los lenguajes, la mayoría de los lenguajes de programación modernos son multiparadigmas y permiten programación funcional. Es el caso, por ejemplo, de Python, que está muy de moda, Scala. C++ incluso ya permite programación funcional. Java 8, desde Java 8 también se puede aplicar programación funcional. Debe haber un lenguaje que ustedes conocen, quizás han conocido, es un lenguaje para bases de datos de Microsoft, de Visual Studio. Entonces este link también permite hacer programación funcional. Ruby, ¿no? Entonces todos estos lenguajes ya permiten hacer programación funcional. ¿Por qué en la materia no usamos Python o Scala o cualquiera de estos? Porque lo que queremos es entender bien el paradigma. Entonces tenemos que poder hacer todo lo que dice el paradigma, por eso tenemos que utilizar un lenguaje funcional puro como es Haskell, ¿ya? Si hiciéramos Python, habrían cosas que no podríamos hacer en Haskell. Sin embargo, sí yo les voy a mostrar cosas en Python para que ustedes aprovechen mejor la materia, porque lo que queremos es, el objetivo de esta materia es que ustedes sean buenos programadores, sean mejores programadores y puedan explotar las ventajas de los diferentes paradigmas que ustedes ven. Entonces, para que de manera comercial puedan utilizar en un sistema que estén haciendo, vamos a ver Python, podemos ver algo de Link también, para que vean cómo funciona, ¿ya? Sigamos con esto. La programación funcional permite polimorfismo. Entonces, el polimorfismo me permite definir funciones que trabajan con cualquier tipo. Por ejemplo, primero es una función polimórfica porque permite trabajar con cualquier tipo de datos. A ver, vamos a escribir el tipo de la función doble. Para escribir el tipo de una función, ¿qué hora es? Ya. Yo puedo definir, implícitamente ya les estoy mostrando los tipos que maneja Haskell, ¿ya? Entonces, doble es una función que recibe un entero y devuelve un entero. Yo puedo colocar explícitamente el tipo en mi script o podría no colocarlo, como han visto. No es obligatorio colocarlo, ¿no? Haskell lo deduce en realidad. Entonces, si yo hago esto, doble de 3 sigue funcionando. Yo pregunto cuál es el tipo de doble, me dice que es este, ¿no? Es el que yo he puesto. Ahora, fíjense, primero trabaja con cualquier tipo de datos. Entonces, primero, en realidad recibe una tupla donde tengo el tipo AB, utilizo variables para indicar el tipo y devuelve un valor de tipo A. Esta es una función polimórfica. Entonces, recargo y me da un error porque aquí me he olvidado la O. Guardo, recargo y me sigue dando un error. Creo que no he grabado bien. Y ahora sí. Entonces, fíjense, si yo le digo cuál es el tipo de primero, me dice justamente el tipo que yo le he dado. Eso quiere decir que yo puedo escribir primero de 2, 5 y va a funcionar mal porque no le he puesto la O acá.
Puedo escribir primero de cualquier cadena y aquí cualquier cosa, cualquier función, por ejemplo, doble, y me devuelve error porque otra vez he puesto primer, me he comido la O. Ahora sí. ¿Sí? Entonces trabaja con cualquier tipo de datos. También podría poner primero de, digamos, sumar doble y de 5, 10, digamos, y me devuelve 18. ¿No? Esto es equivalente, perdón, eso vamos a ver después, ¿por qué? Pero es como, les pondré así para que no se rayen. Entonces, primero de esto me devuelve sumar y luego eso me devuelve 3, 5, 10. Entonces yo le pongo lo que quiera. Aquí le he puesto un número, aquí le he puesto una cadena, aquí le he puesto funciones. Es una función polimórfica, trabaja con cualquier tipo de datos. Eso me permite definir funciones genéricas, funciones más generales, ¿no? En programación funcional, al trabajar con funciones matemáticas, yo puedo hacer manipulación formal de programas. Por ejemplo, digamos que yo definí una función X que sea X. Les voy a poner algo trivial para que me entiendan a qué me estoy refiriendo. X más X más X más X más X. Entonces, yo acá puedo hacer manipulación formal, puedo aplicar álgebra. Entonces, guardo, a ver, recargo. Si yo pongo fun de 3, me devuelve 15. Pero puedo hacer manipulación formal y decir, ya fun, en realidad voy a hacer manipulación formal de esta expresión. Es lo mismo que hacer 4 por X. Y entonces, tendría que fun 1, o fun, ay, ¿qué pasó? 5 por X es, ¿no? X hay 5, X hay. Guardamos, recargamos. Entonces, fun 1, 3 me va a dar exactamente lo mismo. Yo estoy 100% segura que la función fun es equivalente a la función fun1. 100% segura, porque he aplicado álgebra, ¿no? Esa es la gran ventaja de las funciones con las que estoy trabajando. Si yo estuviera trabajando con una función en Java, por ejemplo, sin aplicar programación funcional, como mis funciones no son matemáticas y yo defino otra versión de fun, no estoy 100% segura que funcione para todos los casos. Puede funcionar para, digamos, la mayoría, pero hay algún caso que no he contemplado para el que no funcione. En cambio, aquí yo hasta formalmente puedo demostrar que esta expresión es equivalente a esta y que por tanto va a funcionar para el 100% de los casos. Entonces, esto es manipulación formal de programas, ¿no? Al final, fun es un programa y estoy manipulándolo formalmente y he encontrado una versión equivalente, ¿no? Eh, Obviamente sé que esto es trivial, pero es para que entiendan a lo que me refiero con manipulación formal. Más adelante ya vamos a ver de una manera más aplicable, ¿no? Más real. Administración de la memoria no es tarea del programador. ¿De qué manera administran memoria ustedes en Java? ¿Cómo administran memoria o en cualquier lenguaje de programación? A ver quién me dice. Ya, Ricardo, ¿me puedes hacer administradora del grupo de WhatsApp? ¿Ya? Para que yo entre y también eh, pueda tener mayor control, ¿ya? Porque tengo unos grupos de WhatsApp y cuando he querido compartir el link para que ustedes entren, no había. ¿Te parece, Ricardo? Ya está bien, ahí se le puso el administrador. Ya, me haces administradora si tienes mi celular. Si no, después te lo doy. Eh, perfecto. ¿Cómo administran memoria ustedes? ¿Se acuerdan?
Memoria RAM, exacto. ¿De qué manera administran memoria RAM? Mm, Cuando declaramos variables, ¿en qué? Eso, muy bien, cuando declaramos variables. Entonces, cuando yo hago un programa, eh, cuando declaramos variables, yo estoy reservando memoria. Entonces digo, voy a necesitar eh, una nota, estoy administrando mi memoria. Voy a necesitar eh, una cadena para guardar el nombre. Esto es administrar memoria, ¿no? Yo puedo hacer administración dinámica o administración estática. Esta es administración estática. Bueno, pues en programación funcional, bueno, y aquí puedo poner, ya, lo voy a hacer, pero eso es administrar en memoria. En programación funcional no trabajo con memoria RAM, porque son funciones matemáticas. Entonces, si se dan cuenta, yo acá en ningún momento he declarado ninguna variable. Todo lo estoy trabajando como valores. En realidad aquí no hay variables. Entonces, en el paradigma funcional, yo no manejo el concepto de variable como espacio de memoria, sino variable como variable matemática, ¿no? Es un valor X, es un valor Y, un valor Z. No hay variables, no hay espacio de memoria. Y esa es una ventaja, en el fondo, porque me libera a mí, como programador, de tener que hacer eh, esta tarea administrativa. Yo en programación funcional me ocupo de lo importante, de la solución de los problemas, de la esencia, sin preocuparme en el detalle. Y esa es una gran ventaja, ¿ya? Entonces, en el paradigma de la programación funcional, aquí está, ya. En el paradigma de la programación funcional, si nosotros vemos los diferentes lenguajes de programación, aquí tenemos los lenguajes de bajo nivel. Aquí está el lenguaje máquina, digamos. Entonces aquí está la computadora y aquí está el usuario. Entonces aquí es más abstracción, ¿no? Y aquí es menos abstracción. Mientras esté trabajando con menor abstracción, mis programas van a ser más largos, más engorrosos, voy a tener que administrar todo. De hecho, los primeros programadores trabajaban en lenguaje de máquina, 1, 0, 1, 1, 0, 1, lenguaje binario, ¿no? Entonces esto significaba que, digamos, ¿no? Iba a usar el registro AX del procesador, iba a poner el valor 5, no sé qué. Tenía que manejar la memoria RAM con las direcciones. No sé si han visto ya programación a bajo nivel, el data segment. Entonces aquí en el segmento de datos yo indicaba qué dirección de la memoria RAM iba a utilizar, tenía que saber direccionar, o sea, tenía que saber mucho de hardware. Y eso hacía que me distraiga en lo importante, en la esencia, ¿no? Entonces era como, si yo tengo un bosque, era como estar metido aquí al medio del bosque, no podía ver el detalle. En cambio, en programación funcional, yo estoy acá y puedo ver el bosque desde arriba sin distraerme en los detalles, ¿no? Entonces, en la historia de los lenguajes de programación,
Primero se trabajaba con lenguaje máquina, luego surge el assembler, ¿no? Para que el usuario ya no tenga que estar sabiendo todo esto, sino que utilice sentencias como por ejemplo move a x5. Entonces el usuario tiene que saber que existe un registro del procesador AX, pero ya no es tan difícil, ya usa estos acrónimos en lugar de tener que estar usando esto, ¿no? Entonces ya se hace un poco más fácil programar, pero igual es engorroso, igual necesita saber de la arquitectura de la computadora y administrar todo eso, ¿no? Entonces luego surge el lenguaje C. El lenguaje C es un lenguaje de nivel intermedio, ¿no? O sea, vamos a hablar de los lenguajes de nivel intermedio. Estos ya me permiten trabajar de una manera más sencilla. Sí puedo trabajar directamente con los registros del procesador, pero puedo trabajar ya de una manera más sencilla, declarando variables. Incluso en Assembler también ya podía declarar variables y demás, ¿no? Luego surge, a ver, como lenguajes icónicos, el lenguaje C en el grupo de los lenguajes de tercer nivel o de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel, donde ya se hace un poco más fácil programar. Luego surgen ya paradigmas como el lenguaje de la programación orientada a objetos, donde me alejo un poco más de esa arquitectura de la computadora para ya trabajar con algo que se parece más a mi mundo real, donde tengo objetos que tienen un estado y un comportamiento. Y aún más arriba estarían los lenguajes declarativos, ¿no? Por ejemplo, lenguajes funcionales, donde ya he llegado a un punto de la abstracción que ya no me preocupo para nada de la arquitectura de la computadora. Yo trabajo con funciones matemáticas, ¿no? Entonces esto hace que mis programas sean muy cortitos, muy concisos, muy compactos y que yo no me distraiga en todos estos temas de administración y me ocupe de lo esencial, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, esas tareas de administración de memoria que tengo que hacer en Java, por ejemplo, en programación imperativa en general, en programación funcional no hay. Se elimina este concepto de arquitectura de computadoras, ¿no? La memoria RAM y proceso, ¿no? No hay. No hay efectos colaterales. Los efectos colaterales tienen que ver con las variables. Cuando yo manejo una variable, puede ser que hayan efectos, que esta variable cambie debido a que yo ejecuté un proceso acá que me cambió esa variable. En programación funcional no existe eso porque no hay variables, no hay estado. Entonces, el único efecto de evaluar una expresión es el resultado. No voy a tener ese problema. Entonces, yo a la fuerza voy a ser un buen programador. Y de hecho, van a ver ustedes que luego de ver programación funcional, van a trabajar de manera más profesional, si ustedes quieren, en otros paradigmas de programación. Entonces, un poco este paradigma yo lo veo muy útil porque los vuelve mejores programadores, les desarrolla la capacidad de abstracción, que es una capacidad muy importante para los informáticos, ¿cierto? Para los ingenieros de sistemas también, porque los ingenieros de sistemas todo el tiempo están abstrayendo cuando ustedes van a hacer un programa orientado a objetos y tienen que definir sus clases, o sea, tienen que definir qué clases van a tener, cómo se van a relacionar estas clases, ¿no es cierto? Esto es la parte más difícil. Y modelar un programa, primero definiendo qué clases, cómo van a tener, buscando que haya alta cohesión, bajo acoplamiento, etcétera, etcétera. También ustedes abstraen cuando hacen un diseño de una base de datos, qué entidades van a tener, cómo se van a relacionar, qué sé yo. Entonces, todo el tiempo están abstrayendo. Y esa capacidad de abstracción es difícil, es la parte más difícil de los programadores. Para mí es más fácil programar si ya me dan las clases, me dicen esta clase va a tener estos atributos, va a tener estos métodos,
hay una relación aquí de composición, hay una relación de herencia. Si ya me dan todo diseñado, yo simplemente como albañil tengo que hacer. Pero el arquitecto de software, que es el inteligente, el que tiene que crear soluciones, tiene que ver mejores soluciones, ese es el más importante, ¿no es cierto? Y en esta materia justamente van a desarrollar esa capacidad de abstracción que les va a servir como ingenieros en realidad, ¿ya? Hay otra ventaja que es, pucha, ya se hizo muy tarde, creo. Ya deben estar cansadísimos. Esto les voy a mostrar mañana, ¿ya? Y ahora quiero que ustedes se pongan a trabajar porque la clase va a estar muy pesada, si no. Van a empezar a hacer la primera práctica, que ahorita mismo se las voy a habilitar y les voy a mostrar. Van a hacer lo que yo estaba haciendo. Si tuvieran Haskell, mucho mejor. Si no, lo hacen en su cuaderno nomás y para la siguiente clase se bajan Haskell. Tienen ahí los links para bajarse. ¿Dónde estoy? Ya. Aquí les voy a habilitar la primera práctica, ya está habilitada, práctica 1, definición de funciones. En la práctica 1 ustedes tienen este ejercicio 1, que es para definir funciones. Entonces quiero que se acostumbren ya al paradigma definiendo estas funciones. Por ejemplo, yo voy a hacer esta. Definir una función que recibe el lado de un cuadrado y devuelva su área. Entonces yo tendría que escribir, mejor si hacen ya en un editor de textos y luego ya prueban. Entonces, área cuadrado, digamos, ¿no? Aquí le pueden poner con comentario 1. Comentario de una línea es con dos guioncitos. Entonces recibe el lado del cuadrado y devuelve lado por lado, que es el área. Entonces guardan, si es que ya tienen Haskell cargado, recargan y aquí ponen área cuadrado 4 y me devuelve 16, ¿no? Luego hacen el 2. Entonces ya están programando en el paradigma. Entonces para hacer esto, lo único que tienen que hacer es combinar funciones que ya existen para crear nuevas, ¿ya? Pueden usar las primitivas que son el más, por, división, ¿no? Yo puedo hacer 5 entre 2, me devuelve 2.5. Dives para hacer una división entera, 5 entre 2 me devuelve 2, pero solamente la parte entera. Entonces, con lo que saben intuitivamente, ustedes ya pueden hacer todos estos ejercicios. ¿Ya? ¿Preguntas? Dice solo el ejercicio 1, ¿verdad? No, es claro, solo esto. Porque esto vamos a llevar mañana, desde el 2. Entonces el 1, para ir acostumbrándose, cualquier cosa me pregunta, yo voy a estar acá. Y su otra tarea es descargar Haskell, ¿no? Entonces, para descargar Haskell, tienen también acá unos links. Ay, no, esto no es. Tienen unos links. Aquí, plataforma para... pueden probar también Haskell en esta plataforma de programación. Cualquier lenguaje en realidad pueden probar acá. Este es el, ¿qué se llama? El Replit. No pueden entrar con su cuenta Google. No tienen que crear un usuario con su cuenta Google. Aquí está el link de haskell.org donde tienen todo tipo de compiladores para todos los sistemas operativos, ¿no? Esta es una página donde ustedes van a poder encontrar un montón de material de programación funcional, ¿ya?
Eso, listo chicos, voy a dejar de grabar.